Sin más, Javier. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, primero, gracias Pablo por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, como ha dicho, vamos a contar los trabajos que hemos desarrollado en el Grupo de Orientación al Dato para el Desarrollo de Territorios Inteligentes. Entendemos por territorios inteligentes la confluencia de los conceptos de Smart Cities y Smart Rural. Para que nadie se lleve a engaño, en los trabajos no hemos llegado todavía a ese punto, pero sí que serán nuestros próximos objetivos. Y entendemos por orientación al dato analizar los datos de que disponemos para extraer de ellos información y conocimiento, lo que se denominan insights. Comencemos por un par de tópicos, ¿no? Lo que viene siendo habitual en las presentaciones. Y el primero de ellos es que los datos son el petróleo del nuevo mundo, ¿no? Todos sabemos que el petróleo, para poder extraer de él valor, tenemos que refinarlo. Con los datos sucede exactamente lo mismo. También hay que refinarlos para poder extraer valor. ¿Y esto cómo se hace? Hasta hace muy poco se hacía utilizando las matemáticas o, más concretamente, la estadística para extraer información de los volúmenes de datos. Conforme estos volúmenes se han ido haciendo mayores, se generan los datos a mayor velocidad y con más variación, pues surge el concepto de Big Data, que hasta hace muy poco hemos contemplado hasta la saciedad en todas las publicaciones. Pero realmente hay muy pocas administraciones que trabajen de manera efectiva con Big Data, ¿no? Pues más que nada porque es innecesaria. Por regla general, con analítica habitual, con analítica tradicional, es más que suficiente. Y últimamente el concepto de Big Data está siendo desplazado, como todos saben, por el concepto de inteligencia artificial. Sin embargo, por cerrar un poco el lazo, decirles que algunas de las herramientas de análisis de datos más tradicionales de las matemáticas se confunden o se subsumen dentro de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Que son capaces de realizar labores predictivas. Bueno, como antecedentes del grupo de trabajo, la Comisión de la Sociedad de la Información, Innovación, Tecnología y Agenda Digital, el 21 de marzo, propuso la creación de un grupo de trabajo para que colaborase con la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Senado, con el objetivo de intentar abordar, desde una perspectiva del dato, los desafíos a que se enfrentan las zonas rurales, que son la despoblación y la pérdida de servicios a los ciudadanos. El grupo se crea formalmente en la sesión del 21 de junio, con lo cual, digamos que el intervalo para realizar los trabajos era sumamente escaso antes de que finalizara el mandato actual de la FEN en aquel momento, que, como saben, expiró en mayo con las elecciones municipales. Pero por aquellas fechas ya teníamos mucho trabajo adelantado, ya teníamos una metodología y un calendario para poder llevar a cabo nuestros trabajos. En aquel momento establecimos 5 hitos temporales para realizar nuestros trabajos. El primero era identificar desafíos abordables desde el uso de los datos, obtener un conjunto de indicadores asociados a esos desafíos, identificar, obviamente, posibles fuentes de datos para obtener esos indicadores, analizar herramientas, procedimientos o algoritmos de los que poder aplicar a esos datos para extraer información y conocimiento y, finalmente, a partir de esos resultados, pues formular posibles propuestas de acción que pudiesen llevar a cabo las administraciones locales. Comencemos por el primero de los hitos. Le dimos muchas vueltas acerca de qué desafíos podíamos plantear. Estuvimos hablando de temas de objetivo de desarrollo sostenible, pero al final, más que nada por el marco temporal tan estrecho que teníamos, decidimos atacar simplemente los que nos había encomendado la Comisión, que eran la despoblación y la pérdida de servicios en el medio rural. Evidentemente, plantear el reto de la despoblación de una perspectiva orientada al dato es sumamente sencillo. De hecho, en el ejercicio tratamos varios escenarios de cómo se podría plantear que la despoblación estaba efectivamente ocurriendo. Y, por otro lado, la disponibilidad de datos para este ejercicio estaba garantizada simplemente a través del INE. Para el tema de la pérdida de servicios en el medio rural, la cosa ya es un poco más complicada, más que nada porque hay servicios que prestan el sector público y otros que prestan el sector privado. Y también porque el catálogo de servicios al que nos referimos tampoco está claramente identificado. Simplemente sabemos que hay menos servicios, pero hay que saber cuáles. ¿Esto sería posible definirlo con datos? Pues a priori parece que sí. ¿Existirán datos disponibles? Bueno, podría ser que sí, de manera que formulábamos estos 2 desafíos desde el principio. Ahora tendríamos que obtener ya más trabajo, un conjunto de indicadores que nos permitieran trabajar sobre esos desafíos. A la primera conclusión a la que llegamos es que estaban presentes 2 tipos de indicadores. Unos asociados directamente al desafío, que, digamos,
identificaban el desafío y lo representaban. En el caso de la población, pues la población. Esto es lo que en estadística se llaman variables dependientes. ¿Y por qué se llaman variables dependientes? Pues porque hay variables independientes, que son indicadores cuya variación afecta a los anteriores. Y son precisamente sobre los que las administraciones públicas pueden actuar, pues, para hacer que aumente la población o que aumente la prestación de servicios. El siguiente factor que era interesante es, si vamos a buscar indicadores, necesitamos fijar una calidad para esos indicadores. ¿Y qué es la calidad de un dato? Establecimos un breve decálogo definido uno a uno para saber, bueno, cuándo considerábamos que un dato era de calidad. Pues el dato tenía que ser accesible, preciso y exacto, coherente, completo, consistente, tenía que estar claramente definido, tenía que ser relevante para nuestro estudio, fidedignos, recientes y con una capilaridad territorial y una resolución temporal suficiente para nuestros estudios. ¿Qué indicadores íbamos a utilizar? Bueno, para el reto de la despoblación, la población, evidentemente. Pero claro, ni siquiera eso es tan simple. La población, en términos absolutos, en términos relativos, porcentajes de población, porcentajes de variación de población, vamos a tratar con densidades de población por superficie, evoluciones temporales también de esa población, o incluso podríamos pensar en indicadores algo más complejos, como por ejemplo mediciones de la tendencia central de la edad, para hallar un criterio, por ejemplo, para la vejez de la población a partir de la media de edad de la población o de la mediana, por ejemplo. En el tema de la disponibilidad de servicios, lo que establecimos era una familia, una serie de familias de servicios sobre los que podíamos trabajar. Así hablábamos de salud, de educación, de transporte, de comercio, de industria, de banca, de turismo, de ocio, de cultura, de telecomunicaciones. Pero atención, son familias, o sea, luego dentro de aquí hay indicadores. Por ejemplo, pues en el tema del comercio, pues podríamos estar hablando de supermercados, de tiendas de ropa, de tiendas de electrodomésticos, de mercerías. En el tema de banca, pues por un lado tendríamos oficinas presenciales, pero también podríamos hablar de cajeros automáticos. Y en el tema de las telecomunicaciones, pues ¿qué le voy a contar? Servicio de voz, servicio de datos, servicio fijo, servicio móvil. O sea, estas 10 familias se podrían desdoblar en un montón de diferentes tipos de indicadores. Y además podríamos considerar no tan solo la disponibilidad de un servicio, sino también la distancia hasta el punto de prestación. Por ejemplo, en el tema de salud, no hay hospitales en este municipio, pero ¿dónde está el hospital de referencia más cercano? ¿A qué distancia se encuentra? Tampoco hay farmacias, pero ¿dónde está la farmacia más cercana? De manera que ese indicador acerca de la disponibilidad de servicios también podría resultar interesante. Y por variables independientes, ¿qué utilizamos? Bueno, ahí, como les he dicho anteriormente, básicamente actuaciones de las administraciones públicas que pudiéramos materializar en forma de datos. Por ejemplo, ayudas de las administraciones públicas para fijar la natalidad o la creación de empleo, por ejemplo, ayudas a la prestación de servicios como extensiones, planes de extensión de banda ancha, aperturas de establecimientos comerciales, pero que pudieran ser materializables. O también, por ejemplo, relajación de requisitos que ponen las administraciones para prestar un servicio, que como saben es lo que sucede, por ejemplo, en las escuelas, que por debajo de un determinado número de alumnos la escuela no se abre. Entonces, ¿qué fuente de datos podemos utilizar? Bueno, además de la propia, la base de datos nacional de subvenciones puede ser una fuente de información muy fiable. Y como ya muchos de ustedes estarán pensando, es muchísimo más que previsible que ambos indicadores de los dos desafíos estén relacionados. Evidentemente, parece lógico pensar a priori que a mayor población ese municipio tendrá más servicios disponibles y viceversa, que si hay más servicios disponibles en una población, les será más sencillo fijar habitantes en ese territorio. Tercer punto, identificar fuentes de datos. ¿De dónde vamos a sacar esos datos? Bueno, la primera mirada que tenemos que hacer es claramente introspectiva, o sea, ¿qué tenemos en nuestra administración que podamos utilizar? Si evidentemente tenemos todos los datos que necesitamos, el ejercicio está concluido, ya los tenemos, pero muy probablemente no será así. Quizás a lo mejor pudiéramos conseguir un intercambio de datos entre administraciones para nosotros darle nuestros datos a ella y que ella nos dé los suyos y así ir completando el catálogo. Mucha atención con el tema de las cesiones de estos juegos de datos porque, como veremos, pueden dar algunos problemas. Si nosotros no las tenemos y nuestros, colegas tampoco, pues habrá que recurrir a fuentes de datos públicas, que pueden ser bien datos abiertos, ya saben, gratuitos, o bien incluso brokers de datos, acceder a pagar por los datos que necesitamos, que eso también es una posibilidad.
¿Qué tipo de capilaridad geográfica? Pues dependerá de nuestras competencias y de qué queramos hacer con nuestros trabajos. Podemos hacerlo a nivel de comunidad autónoma, de provincia, de municipio o incluso pensemos también a nivel de barrio, porque el tema de la despoblación y la pérdida de servicios no se circunscribe solamente a municipios. También grandes capitales tienen estos efectos en barrios, con lo cual también ese tipo de análisis puede llevarse a cabo. Y resolución temporal. Bueno, en principio con anual podría ser más que suficiente porque estaremos todos de acuerdo que nuestros efectos van a ser más a medio y largo plazo que a corto, con lo cual no hacen falta grandes resoluciones de datos, tener datos mensuales, por ejemplo, porque a lo mejor no nos van a servir para gran cosa. ¿Qué problemas pueden tener estas fuentes de datos? El primero es que no estamos acostumbrados, me parece, a colocar referencias geográficas en nuestros datos con los que trabajamos en las administraciones. Las contabilidades no están geolocalizadas y sería bastante interesante disponer de esa fuente, por ejemplo, para habilitar una especie de lista de actuaciones que se realizan por municipio, o mucho más interesante al revés, dado un municipio, qué actuaciones estamos llevando a cabo en él como administración. Mucha atención al problema del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, porque cuando intercambiamos datos tenemos que estar seguros que están anonimizados, que no contienen datos personales. Y mucho cuidado con esto, porque hay quien ha metido la pata gravemente. Por ejemplo, una conocida compañía de taxis de Nueva York, pues se le ocurrió la magnífica idea de publicar como datos abiertos las rutas de sus taxis. Bueno, a poco que llegaron a estudiarlo, descubrieron dónde vivían famosos actores, porque sabían puntos de llegada, sabían horarios y lograron saber los orígenes, con lo cual localizaron direcciones. Hay muchos casos de errores en la anonimización de datos, con lo cual hay que tener cuidado. El otro problema es que no hay muchos datos publicados. ¿Por qué? Pues porque todas las organizaciones pensamos, ¿y esto es necesario? ¿Es necesario que publiquemos estos datos? ¿Y qué ventajas nos aporta como organización? Pues ante lo único que nos puede dar son problemas, pues la opción es no publicar y acabamos antes. Ciertamente hay iniciativas muy conocidas para fomentar la publicación de datos personales. Por ejemplo, la Federación de Municipios y Provincias publicó unas guías para incentivar la publicación de datos abiertos y más recientemente un reglamento de ejecución de la Unión Europea también propugna por la publicación de datos de alto valor. Si no conseguimos ninguna de estas fuentes, pues tendremos que ingeniárnoslas para localizar posibles conjuntos de datos alternativos. Por ejemplo, no encontramos colegios, no encontramos estaciones de autobús o de tren, no encontramos museos. Bueno, pues a lo mejor el catastro sí que nos puede ofrecer, digamos, información sobre este tipo de finalidades desde su base de datos. Más problemas. Pues el formato de los datos que muchas veces se publican por las administraciones no son legibles automáticamente por ordenador. Estamos acostumbrados a formatos de los que no se pueden extraer datos automáticamente o incluso publicamos formatos gráficos. Y esto lleva muchísimo trabajo para luego poder aplicar analítica sobre ellos. De todos modos, antes de poder trabajar con ellos hay que hacer una fase de extracción de los datos de las bases de datos originales, transformarlos para hacerlos compatibles con nuestro entorno de trabajo y cargarlos en nuestro entorno de análisis, en lo que se conoce como procesos ETL y algunas variaciones, que no son en muchos casos simples. Y luego, bueno, problemas técnicos que son más o menos resolubles. Pues caídas de servicios de datos, que pueden ser temporales o mal funcionamiento, o limitaciones, por ejemplo, en el acceso a grandes volúmenes de datos, que es lo que sucede, por ejemplo, con la base de datos nacional de subvenciones, que no deja descargar más de 10.000 registros. De todos modos, esperamos que todo este tipo de problemas se vayan resolviendo conforme aparezcan iniciativas por parte de las administraciones, ¿no? Recientemente, el año pasado, la convocatoria de subvenciones de transformación digital para entidades locales contenía una línea de trabajo que versaba sobre la creación de oficinas del dato. También, por ejemplo, ha sido publicado hace 72 horas que la Junta de Castilla y León está desarrollando un proyecto de orientación al dato que lo está externalizando con un presupuesto de 2,7 millones de euros para aplicar orientación al dato en sus procesos. Pero bueno, ya tenemos los datos, ahora hay que preprocesarlos. ¿Y qué puede ocurrir antes de preprocesarlos? Pues que nos falten datos, por ejemplo, que de algún municipio, alguna variable no contemos con ella. Y eso habrá que resolverlo. O también puede suceder que si se trata de series temporales, los periodos de recogida de las series sean diferentes. En un caso los tengamos anuales y en otros trimestrales. De manera que en una serie nos faltarán datos y en otro nos sobrará. Habrá que tomar decisiones.
Y un problema muy habitual en matemáticas es lo que se dice la existencia de diferentes rasgos y escalas entre los valores. O sea, no es igual comparar las poblaciones en miles de habitantes o en habitantes con el número de oficinas bancarias. De una u otra manera, los resultados de los análisis estadísticos pueden dar resultados diferentes. Por ejemplo, también es importante en el tema de la normalización cuando estamos trabajando con datos de 2 vías o de 3 vías, para que ustedes me entiendan. Datos de 2 vías es cuando tenemos municipios y variables. Datos de 3 vías es cuando tenemos municipios, variables y tiempo. Tenemos cubos y de una manera matrices bidimensionales. ¿Qué métodos se utilizan para normalizarlos? Pues el centrado y el escalado habitualmente. El único problema es que no se pueden realizar estas operaciones sobre las matrices al completo, porque destrozan la estructura interna de los datos y estropearían los resultados de nuestros estudios. Tampoco descarten el uso de técnicas gráficas, directamente representar con métodos especiales los datos en un plano bidimensional. Es lo que se denomina Visual Analytics. El ojo humano es una excelente herramienta para extraer relaciones en los datos y aún más excelente para hallar, digamos, anormalidades entre los conjuntos de datos. El inconveniente que tiene la representación es que, como estamos trabajando con muchos datos, pues se puede, digamos, ensuciar la representación y es a veces muy complicado sacar información. Con esto, las herramientas que utilizamos las descompusimos en métodos para aplicar en datos de 2 vías y de 3 vías. Y, bueno, pues propusimos analizar este tipo de conjuntos. Coordenadas paralelas, análisis de clustering, regresión lineal, análisis de componentes principales, análisis factorial, análisis biplot, desplegamiento multidimensional y escalado multidimensional, análisis canónico de correspondencias, correlación cruzada muestral, Candecon para FAC, Tucker 3 y Statis. Estos 3 últimos, que probablemente sean los que les suene más raro, son métodos específicos para datos de 3 vías. Y con esto pues ya teníamos los indicadores, el preprocesado de los datos, los resultados y habría que formular propuestas de acción. Como les decía, como el tiempo de que contábamos era sumamente escaso, no hemos tenido tiempo para aplicar ni siquiera a conjuntos de prueba ese tipo de análisis. Solamente hemos podido analizar qué hacen los análisis con los datos y qué tipo de resultados se obtienen. De manera que formulamos propuestas de acción para aplicar esta metodología en nuestras administraciones. Digamos que son propuestas que se suman a las infinitas o múltiples que hay en la literatura técnica para aplicar a este tipo de proyectos, ¿no? Y son, bueno, como pueden imaginar, conocidas. Disponer de un liderazgo sensible a la aplicación de estrategias de orientación al dato, elaborar o desarrollar un equipo de trabajo multidisciplinar que tenga informáticos, que tenga analistas de datos, que tenga expertos en la materia, fomentar la publicación de datos abiertos por el sector público y privado, identificar nuevos desafíos que puedan ser abordables mediante datos, aplicar metodologías reconocidas de gestión de proyectos de datos, que es que las hay, o sea, hay metodologías de proyectos de datos específicas para este tipo de proyectos, profundizar en la aplicación de analítica avanzada de datos a nuestros datasets y, finalmente, para poder intercambiar datos, pues pensamos que podría ser interesante explorar las posibilidades de elaborar o de desarrollar una plataforma común para todas las entidades locales en donde pudiéramos aplicar estrategias de orientación al dato, digamos, con análisis ya preenlatados, si me permiten la expresión. Desde luego, la aplicación de la ciencia de datos y la disponibilidad de científicos de datos en las administraciones locales abriría un escenario estupendo para aplicar este tipo de análisis, ¿no? Como todos saben, la ciencia del dato, el científico de datos, es la profesión más sexy del siglo XXI, según decía Harvard Business Review. Y hay que entender sexy no en el sentido sexy, digamos, español, sino en el sentido americano, ¿no? Como que es algo excitante, glamuroso o de tendencia. Eso lo que significa es que encontrar este tipo de profesionales no es tan simple como pudiera parecer. Para acabar, una cita del famoso analista político que todos saben, Iván Redondo, que aparece en un libro suyo publicado y es que afirma que donde hay datos hay esperanza, ¿no? Esto me parece muy interesante para los que trabajamos en este mundo. Y nada más, darle las gracias por su presencia y principalmente agradecer a mis colaboradores en el grupo de trabajo de orientación al dato, que bueno, sin ellos, sin todos nosotros, no hubiera sido posible, evidentemente, obtener estos resultados y especialmente las gracias a Pablo por su, digamos, liderazgo y orientación para el desarrollo de los trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues a continuación, otra compañera de este grupo técnico que, como os contaba al principio, es Asten Moro.
Ella es licenciada en Filología Hispánica y graduada en Derecho por la Universidad de Barcelona, certificada como gestora de sistemas de calidad en la administración pública y como directiva pública profesional. Es responsable del Departamento de Gobierno Abierto y delegada de Protección de Datos del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. El año pasado recibió el Premio Innovadora Pública del Año por este congreso, ¿no?, el CENIS, y además es autora de diversos artículos y publicaciones. Ha participado como ponente en numerosos congresos, seminarios, jornadas y también como docente en cursos y posgrados. Como os comentaba, ha participado en el grupo de trabajo sobre protección de datos, también creado en el seno de la Comisión de Sociedad de la Información, que ha elaborado 2 documentos que son los que nos va a presentar. Uno de ellos es el RAT, el Registro de Actividades de Tratamiento Tipo para un ayuntamiento, y el otro es un modelo para la elaboración de la política de protección de datos local. Cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, por la amable presentación y, por supuesto, gracias también a la organización por habernos invitado, ¿no?, a participar en el Congreso y poder explicar, ¿no?, los resultados de estos grupos de trabajo. Antes de nada, bueno, Javier lo ha hecho al final, yo lo hago al principio. Como sabéis, el coordinador de este grupo es Lluís Sanz, ex DPD, ex delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Barcelona. Digo ex porque es un flamante jubilado, está muy contento. No ha podido estar hoy con nosotros y delegó en mí la presentación de los resultados de este grupo de trabajo. Aquí veis que es un grupo de personas, además aquí un ejemplo de colaboración público-privada. Tenemos ayuntamientos, diputaciones, tenemos una Universidad de Valencia y también tenemos 2 empresas, el Instituto CIES y el equipo Marzo, que estamos trabajando desde hace ya tiempo. De hecho, con Pablo hablábamos, ¿no?, que este grupo se creó pues alrededor de 2016, ¿no?, cuando se publica el Reglamento General de Protección de Datos, con una finalidad muy clara, y era ayudar, ¿no?, de alguna manera a las entidades locales a asumir todos los requisitos, todas las obligaciones que emanan tanto del Reglamento General de Protección de Datos y ahora a las que se suma también la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, obligaciones que no son pocas, ¿no? Este grupo de trabajo ya en su momento, justo en el 2018, cuando era de aplicación el Reglamento General de Protección de Datos, lo que hicimos fue pues bueno, realizar unas encuestas a los municipios para detectar, ¿no?, un poco cuáles eran aquellas cuestiones, ¿no?, que debíamos trabajar, tener algún tipo de indicador para abordar, ¿no?, aquellas cuestiones que debíamos trabajar como grupo de trabajo. Y en su momento, que además está a disposición todavía, tenemos estas orientaciones para la adaptación de las administraciones locales a este reglamento, de la mano, por supuesto, también de la Agencia Española de Protección de Datos, que en su momento también, en el 2018, publicó esta guía de protección de datos y administración local, que además recomiendo su relectura porque justo hace bien poco la han actualizado y han incorporado multitud de preguntas frecuentes muy interesantes que nos resuelven pues, problemas del día a día, ¿no? Puedo utilizar el padrón para otra finalidad, puedo utilizar qué hago con información de recursos humanos, todo el tema que ahora tan candente, ¿no? Esta relación entre la protección de datos y el derecho de acceso a la información, que son temas que en el día a día pues, bueno, tenemos encima de la mesa las entidades locales. Claro, una vez hecho esto, nos propusimos una nueva misión, un nuevo reto, ¿no? Este nuevo reto, que es un poco los resultados, es lo que vamos a presentar aquí, era en su momento. Empezamos bueno, con la idea de construir algún tipo de cuestionario, herramienta, algún tipo de guía que nos permitiera a las entidades locales realizarnos una autoevaluación del nivel de cumplimiento de todas estas normativas. Una especie de checklist que nos permitiera, en base a una serie de parámetros, podernos autoevaluar y ver cómo íbamos, ¿no? De tal manera que nos pudiera permitir disponer de una hoja de ruta para garantizar realmente el cumplimiento de toda esta normativa. No obstante, evolucionamos digamos, los objetivos del grupo de trabajo en los últimos tiempos y al final, como resultados esperados, y eso es lo que vamos a presentar, ya lo anunciaba también Pablo, por un lado era, obviamente, generar estos contenidos, ¿no?, de ayuda al cumplimiento y enlace con las herramientas que también las autoridades de control están poniendo a disposición de las entidades locales, pero también
incluimos, además de este checklist de evaluación, la elaboración de un registro tipo, un registro básico de actividades de tratamiento. Aún hay muchas entidades locales que no han elaborado este registro de actividades de tratamiento, que además saben que debemos hacerlo público en sede electrónica. Por lo tanto, consideramos que era interesante disponer de esta herramienta tipo, que después cada entidad podía tunearse y podía adaptar a su propia organización, y, por supuesto, también disponer de una política de privacidad, una política tipo, modelo, que cada organización también después pudiera adaptarla a su propia organización. Porque, claro, si hacemos un poquito de repaso, ¿no?, de cómo alcanzar, ¿no?, este grado de madurez en la protección de datos, aquí hemos puesto a modo de resumen aquellas acciones que por supuesto, debemos o deberíamos haber realizado ya, o como mínimo realizar en algún momento determinado. Por un lado, la creación del rol de la persona delegada de protección de datos. Y yo añadiría aquí, no solamente es crear el puesto de trabajo de delegado de protección de datos, significa integrarlo en todo el proceso de transformación en el que estamos inmersas las administraciones públicas. Lo digo porque a veces pasa, ¿no? Muchas organizaciones que tienen creado esta figura, y a veces parece que incluso intentamos eludirlo cuando queremos desplegar procesos de transformación, ¿no?, o orientación al dato, ¿no? Yo creo que es muy importante este mensaje, porque creo que es importante que esta figura la integremos desde el principio que empezamos a desplegar cualquier proyecto de transformación, y sobre todo en este momento crucial que tenemos las administraciones públicas de orientar toda nuestra actividad a la gestión de los datos, no tanto de los documentos, sino de los datos, como luego retomaré un poquito este tema. Obviamente, otra de las cuestiones que debemos tener es el registro de actividades de tratamiento. Aquí también un inciso, no se trata de crearlo, publicarlo y ya está. Este registro de actividades de tratamiento es un instrumento vivo. ¿Vivo qué quiere decir? Cualquier tratamiento de datos que creemos debemos incorporarlo en el registro, con todas las medidas. Por lo tanto, debemos, tener todas esas medidas que nos permitan actualizar y mantener actualizado este registro de actividades de tratamiento. Todo lo que tiene que ver con la transparencia, que aquí vendría todo el tema de la política de privacidad. Transparencia no entendida como el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino transparencia de los propios tratamientos de datos. Es importante que nos hagamos confiables a la ciudadanía, y, por lo tanto, debemos decirle a la ciudadanía que tratamos correctamente sus datos, que garantizamos el cumplimiento de sus derechos y sus libertades. De eso va la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos. Todo lo que tiene que ver con el modelo de gobernanza interna. Debemos organizarnos. La seguridad y la protección de datos no es algo que tenga que llevar un responsable. Es algo que, vuelvo a repetir, debemos incorporar en el ADN de la Administración pública. Es importante que haya un grupo de personas, porque además no solamente los puestos de trabajo individuales, sino un grupo de personas que velen de alguna manera por el cumplimiento de todas estas obligaciones. Obviamente, también debemos dotarnos de procedimientos internos, ¿no? Cuando alguien entra en nuestra organización y le damos roles y accesos, ¿esto lo controlamos? Cuando alguien se va de nuestra organización y tenemos que dar de baja estos accesos, ¿esto lo controlamos? ¿Controlamos los cambios de puesto de trabajo en nuestra propia organización y que no tengan acceso a datos que no deben tener acceso? Todo este tema se vehicula a través de procedimientos que también debemos integrar en nuestra organización. Y, por supuesto, el control de cumplimiento normativo. Y aquí nos situamos con las herramientas que vamos a mostrar ahora. Es decir, de alguna manera, garantizar que tanto en la propia organización como de cara a la ciudadanía, que cumplimos con todos estos requerimientos. De eso va la responsabilidad proactiva que aparece tantas veces en el Reglamento General de Protección de Datos. Al final, de lo que se trata es de una mejora continua. Estamos hablando de una nueva cultura de gestión de la información y debemos incorporar, como digo, esta cultura en nuestra organización. Una nueva cultura de gestión de la información, de los datos personales particularmente, que además tiene un enfoque a los riesgos, es decir, debemos analizar qué riesgos supone para derechos y libertades de las personas y poner todas las medidas técnicas y organizativas para garantizar la minimización de todos esos riesgos.
Claro, si nos centramos en el control de cumplimiento, que es a donde vamos, vuelvo a repetir, de alguna manera los tenéis reflejados en el articulado del propio reglamento, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver, lo que decíamos, con la responsabilidad proactiva, se trata de poder demostrar en todo momento que cumplimos con estas obligaciones. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la seguridad del tratamiento. Si os fijáis, el Esquema Nacional de Seguridad, en su última versión, ya hace esta relación de las medidas de seguridad que debemos aplicar también en la protección de datos personales. Por lo tanto, es muy conveniente que tratemos la seguridad de forma integral. Esquema Nacional de Seguridad, protección de los activos, de las transacciones, etcétera, etcétera, pero también la protección de datos personales. Por lo tanto, es importante, como digo, integrar esta visión de la seguridad de forma integral. Y, por supuesto, las funciones del DPD en el cumplimiento normativo es clarísimo, ¿no? Tiene que velar por este cumplimiento normativo. Por eso insisto en la incorporación de esta figura en todos los proyectos de transformación. A modo de resumen, como obligaciones del responsable, sabemos que el responsable es el ayuntamiento, la Diputación, en la figura, por supuesto, de su máximo representante. ¿Y cuáles son estas obligaciones? Accountability, responsabilidad proactiva, este enfoque al riesgo. Analicemos los riesgos de cada uno de estos tratamientos para poner esas medidas. En algunos casos, incluso en función del riesgo, tendremos que hacer una evaluación de impacto. Cuando tenemos que hacer algún tipo de perfilado, cuando tengamos que introducir temas de inteligencia artificial, está claro que deberemos hacer una evaluación de impacto y, por supuesto, tener en cuenta los derechos de los afectados, principios que deben estar presentes en cualquier tratamiento de los datos, principio de minimización, etcétera. Ver qué base jurídica, es decir, para tratar los datos, qué base jurídica me ampara. Necesito el consentimiento, tengo una ley que me ampara, tengo un contrato. Eso es importante analizarlo y, como decimos, la transparencia. Al final de lo que se trata con el tema de protección de datos y en lo que vamos con esta orientación al dato es que la ciudadanía tenga el control de sus propios datos. Por eso debemos mostrarlos, debemos ser transparentes, que puedan ver realmente que cuando accedemos a un dato o a un documento que obra en poder de otra administración para no tener que pedírselo al ciudadano, que lo hacemos bien, que no vamos a buscar ese dato sin tener necesidad de ir a buscarlo. ¿Me explico? Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la protección desde el diseño. Y esto, que es una frase que es fácil de decir, cuesta mucho. ¿Cuántas veces, antes lo comentábamos con Javier, ¿no? ¿Cuántas veces, seguro que no nos ha pasado, pero nos viene la persona que ha comprado las cámaras, ya las ha comprado, entonces nos viene al delegado o delegada de protección de datos y dice, es que he comprado unas cámaras, tengo que instalarlas. ¿Y ahora qué? Oiga, no, es que antes de comprar las cámaras deberíamos, en el diseño, deberíamos ver realmente cuáles son esas medidas que debemos utilizar y si realmente tú puedes poner una cámara en este edificio, puedes ponerlo en la vía pública, cuáles son las garantías que tienes que tener, si está recogido en el registro de actividades de tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Cuando hablamos de control del cumplimiento normativo, control de que realmente cumplimos con los requisitos y obligaciones de la normativa en materia de protección de datos, como decía, por un lado, disponer de esa documentación, registros, procedimientos, etcétera, que nos permita demostrar que estamos actuando correctamente. Hemos de generar esta metodología de mejora continua. Esto no se produce una vez, esto debemos ya integrarlo en nuestra organización como un proceso de mejora continua. Por eso insisto tanto en que se trate la seguridad de forma integral, en crear algún tipo de comité o de grupo de personas que realmente traten de forma continua todos estos riesgos y todas estas obligaciones que debemos cumplir y, por supuesto, una vez hechas las autoevaluaciones, pues aplicar todas aquellas medidas correctoras que sean necesarias, ¿no? De hecho, ya tenemos una metodología de control de cumplimiento. La Agencia Española de Protección de Datos tiene documentación. Además, hay que agradecerles mucho a esta autoridad de control y a todo el resto de autoridades de controles de control del Estado, que realmente nos están inundando a guías que además son bastante didácticas, que nos permiten, pues eso, dotarnos de estos instrumentos, ¿no? En su caso, el Ayuntamiento de Barcelona, y de aquí es donde partía el trabajo que realizó el grupo de trabajo concreto de protección de datos, en su momento lo que hizo el Ayuntamiento de Barcelona es recoger
toda esta metodología de control de cumplimiento que aparecía en estas guías de las autoridades de control y generar una herramienta que utiliza el Ayuntamiento de Barcelona precisamente para poder autoevaluarse, es decir, de forma predeterminada aparecen los diferentes ítems que debemos tener en cuenta para que nos pueda dar como resultado, pues bueno, qué medidas tenemos que adoptar, si estamos en un nivel de riesgo bajo, medio, alto, etcétera. El esquema que utilizó en su momento y que utiliza el Ayuntamiento de Barcelona se basa en estos ítems, en estos bloques funcionales. Descripción del tratamiento, si cumple o no cumple con los principios, las garantías del cumplimiento de derechos, las obligaciones del responsable de tratamiento y vemos otra vez esta relación con la seguridad de estos datos. En definitiva, ¿qué hemos hecho como grupo de trabajo? Partiendo de este trabajo que ya realizó el Ayuntamiento de Barcelona con esta herramienta, que es una herramienta, digamos, básica, creo que es un Excel, ¿no?, por lo que nos decía el Ayuntamiento de Barcelona, lo que hemos hecho es, por un lado, estamos trabajando para adaptar esta herramienta y ponerla a disposición de las entidades locales. Obviamente, el Ayuntamiento de Barcelona es un gran ayuntamiento y lo que hemos hecho es incorporar los 60 tratamientos que hemos incorporado en este registro de actividades de tratamiento que también pondremos a disposición de las entidades locales. Por lo tanto, lo que ponemos, como digo, a disposición de las entidades locales es el trabajo que se está realizando de adaptación de la herramienta del Ayuntamiento de Barcelona para podernos autoevaluar de forma fácil, un registro de actividades de tratamiento tipo que podamos utilizar las entidades locales. Hemos elaborado, al final este RAT se compone de 60 actividades de tratamiento. Hemos hecho un trabajo mirando diferentes registros para ir a buscar aquellos tratamientos que son los más habituales en las entidades, pensando sobre todo en las pequeñas y medianas. Y un tema también importantísimo como es una política tipo de privacidad. Sabéis que también este es un tema que debemos tener contemplado y lo que ponemos a disposición es esta política tipo para que, insisto, cada entidad después la tune, la pueda adaptar. Lo que es importante es que no se quede en un cajón, sino que realmente sean instrumentos vivos. Es evidente además que, como digo, además de esta adaptación que se está trabajando de la herramienta que tiene el Ayuntamiento de Barcelona, hay otras herramientas que nos proporcionan las autoridades de control. Está la de Barcelona, pero también está Gestiona, la Agencia Española de Protección de Datos tiene también otra herramienta, por lo tanto, también digamos, pondremos a disposición el enlace, digamos, a estas herramientas para que también puedan ser utilizadas. Aquí simplemente una visualización, no ha podido venir Lluís Sanz, simplemente para que veáis, digamos, cuál es la visión de estas fichas que tienen en el Ayuntamiento de Barcelona y realmente yo que la he podido utilizar un poquito es muy fácil, es decir, ya viene predeterminado incluso con unas ayudas explicativas estos 60 tratamientos con sus principios, finalidades, objetivos, la descripción, etcétera, etcétera, y además en función de las respuestas que demos en cuanto, pues eso, ¿no? Si hay datos personales, si hay datos sensibles, etcétera, pues nos da de forma automatizada un nivel de riesgos y las medidas técnicas, aquellas, digamos, más básicas, las medidas técnicas y organizativas que debemos llevar a cabo. Por lo tanto, como trabajos disponibles desde la Comisión, ¿qué tenemos? Por un lado, como digo, este RAT básico, que además veréis que incluso lo hemos conectado con el código SIA, como sabéis, el Sistema de Información Administrativa, esta obligación que tenemos por el ENI de conectarnos con el Sistema de Información Administrativa del Estado. Pues bien, hemos relacionado cada uno de estos 60 tratamientos, todo de finalidades, base jurídica, acceso, también muy importante, conservación, también muy importante, también con el código SIA, esta política de privacidad y estamos trabajando, como digo, en este cuestionario de cumplimiento básico para que podamos utilizar y nos podamos autoevaluar las entidades locales. Pero no os las voy a mostrar y no os las voy a mostrar porque nuestra próxima parada, y espero que os apuntéis, es que precisamente lo que vamos a hacer es una jornada explícita para poder mostrar, y además a partir de esta jornada, que es el 23 de octubre en la sede de la FEM,
vamos a poder, a partir de esta fecha vamos a poder acceder, porque estará colgada en la página web, estos 3 instrumentos a disposición de todas las entidades locales y por eso nos las enseño ahora, porque así podréis venir a esta jornada que además de verdad que es interesante, incluso incluye un taller que realizaremos a la tarde, un taller práctico para poder ver y visualizar realmente todas estas herramientas. Muchísimas gracias. Bueno, sobre precisamente los cursos, ¿no?, que está comentando Asten, decir que las inscripciones son a través de la página web de la FEN, en el apartado Plan de Formación, que además de este curso que tiene que ver con las herramientas generadas por el Grupo de Trabajo de Protección de Datos, tenemos otro curso el día 20 de noviembre, en la que se contará el documento con más profundidad y bueno, incluso con talleres prácticos para intentar diseñar. Sí, está previsto un taller práctico para hacer, digamos, los 5 hitos con un ejercicio simple. Es un sistema de información turística, o sea, hay extracción, todos los pasos. Bueno, por nuestra parte nada más. No sé si tenéis alguna pregunta que realizar a las personas que han intervenido. Adelante. ¿Por ahí? ¿Tenéis un micro? Sí, le damos este. Bueno. Más que nada para que se pueda grabar, porque... Lo repetimos. Como están grabando, no se oirá. Hola, buenos días. Yo tenía una pregunta en relación al primer ponente, Javier, en relación al tema que has dicho que el futuro de los científicos de datos es un futuro sexy para ellos y para nosotros que los necesitamos. El tema es que el reto que tenemos en las administraciones públicas es cómo conseguir primero captarlos y luego conseguir que puedan ocupar unos puestos, porque claro, este tipo de perfiles ahora mismo en la administración no existen, o sea, no hay funcionarios científicos de datos. Está claro que es un perfil que hay que remunerar de manera adecuada y por tanto no puedes hacer una 21 para que pueda entrar un interino y lo puedas contratar. Y entonces yo no sé el resto, pero al menos nosotros en Cataluña, para ocupar niveles de responsabilidad tienes que ser funcionario, porque si no la intervención no te deja. Entonces la cuestión es cómo conseguimos entre todos que podamos captar este tipo de profesionales, tanto desde científicos de datos como otro tipo de perfiles, porque realmente sin ellos no podemos avanzar en todo este tema. Realmente creo que no es difícil. O sea, de hecho, yo creo que lo primero que hay que hacer es volver, al menos cuando yo era universitario, las empresas acudían a las universidades a presentarse. Yo creo que la administración debería de publicitar entre, digamos, pues en el caso de los científicos de datos, de los numerosos másters que hay y doctorados en temas de analítica y de Big Data, pues digamos, participar al menos en alguna jornada y explicar que creo que es muy necesario a los estudiantes, pues en qué consiste la administración pública y qué tipo de servicios pueden hacer. Yo creo que puede resultar atractivo. De hecho, en algunos casos lo estamos intentando, ¿no? Y de hecho, pues les exponemos a los alumnos del máster que hay en la Universidad de Salamanca, les cuento, pues bueno, qué es, por ejemplo, la protección de datos y sobre todo, qué implicaciones tiene la analítica de datos en la sociedad y cómo se puede llevar a cabo también desde la administración. Yo creo que tenemos que hacer una labor de marketing y evidentemente, como apuntas, con, digamos, puestos de trabajo y retribuciones acordes al mercado y a la especificidad de esos puestos de trabajo, ¿no? Efectivamente, no podemos pretender contratar a un científico de datos con 5 años de experiencia y ponerle en un grupo C con un nivel 21 como si fuera un administrativo. Porque además yo creo que también reside la capacidad de poder hablar, ¿no?, con los niveles de gestión de la institución y sobre todo con los niveles políticos, ¿no? Necesita evidentemente un nivel adecuado en la estructura jerárquica. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias al auditorio y esperamos veros en estos cursos que hemos anunciado. Hasta la próxima.